Un elemento que habíamos mencionado anteriormente es el bloque de control de procesos o conocido también como PCB. Y la pregunta que uno se hace es cómo el sistema operativo representa, por ejemplo, la CPU. Es decir, cómo eso se guarda en un archivo, cómo es que se puede crear un programa que identifique a la CPU del computador. Pues bien, como ustedes se pueden imaginar, la CPU es una estructura de datos donde tiene diferentes elementos que permiten representar esa CPU en software. Es decir, el sistema operativo tiene una representación de la CPU en software, a pesar de que la CPU es hardware. Entonces, ¿qué cosas, qué elementos uno puede encontrar en esa estructura de la CPU? Por ejemplo, cuál es a dónde está localizada esa CPU, cuáles son los tipos de proceso que estamos ejecutando. Observen también que hay una estructura de datos que tiene que ver con el contexto. Esto que están aquí son los registros de una CPU. Entonces, estas estructuras de datos son las que utiliza el sistema operativo para referenciar, por ejemplo, la CPU y el contexto de ejecución de un proceso. También encontramos el concepto de proceso y entonces qué aspectos o qué representa un proceso, ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, en un video anterior. Miren el identificador único que hablábamos que cada proceso tiene, aquí existe. También tenemos, por ejemplo, quién es el padre del proceso actual. ¿Qué otro aspecto puede ser importante aquí? Podemos determinar si ese proceso ha sido aniquilado o no, es decir, ha sido eliminado del sistema. Algo que es importante tener en cuenta y que lo veremos más adelante es que un proceso puede ser eliminado, digamos, lógicamente, es decir, el usuario ya no puede acceder al proceso, pero este proceso queda remanente en el sistema porque quizás se quiere evaluar o se quiere analizar cómo se comportó este sistema, este proceso. También podemos tener información referente a dónde está localizado este proceso o dónde se está ejecutando, cuáles son los archivos asociados a este proceso y el nombre del proceso para propósitos de depuración. ¿Por qué es importante el Process Control Block? Pues bien, es que el Process Control Block es esa estructura de datos que guarda la representación de un proceso al interior del sistema operativo. Entonces, todos los procesos tienen un PCB asociado, como lo vimos en la diapositiva anterior. Algo que me indica de manera o me representa de manera única cada proceso en el sistema. Entonces, ¿para qué sirve eso? Pues cuando un proceso se está ejecutando, y recordemos que el sistema operativo debe permitir que haya un interleaving o que permita que varios procesos se ejecuten de forma simultánea dentro del computador. Entonces, yo lo que quiero es que una vez se ejecute un proceso, darle paso después de cierto tiempo a que este proceso, otro proceso entre al sistema. Entonces, el permitir que este proceso salga de la CPU y entre otro, pues eso implica que hay que guardar el estado de este proceso en memoria para que tiempo después pueda ser retomada ese proceso y vuelto a poner en la CPU. Imagínense que guardar este proceso es como tomarle una foto al estado del proceso, guardarlo en memoria y tiempo más adelante retomar ese proceso. Entonces, en este caso, le tomamos una foto aquí, se guarda el estado de ese proceso 0, cargamos el estado del proceso PCB1, o sea, lo que está en PCB1 hace referencia al proceso 1 y comienza la ejecución. Una vez termina el tiempo de ejecución del proceso 1, entonces se guarda el estado de PCB1 y se carga nuevamente el estado del proceso 0 para continuar su ejecución. Entonces, todas estas operaciones de guardar PCB0, cargar PCB1, son operaciones hechas al interior del sistema operativo, que son totalmente transparentes para el usuario.